Jesús comenzó el proyecto Iglesia no con multitudes, sino con discípulos. Y hablamos 2 semanas, 3 semanas acerca de eso. Sal de la multitud y conviértete en un discípulo. Sal de la multitud y conviértete en un discípulo. Una iglesia que tiene esa insignia de discípulo es una iglesia que va a alcanzar su propósito, va a tener un impacto en esta generación. La iglesia la componen los discípulos de Jesús. Amén. Dice 1 Corintios 11:1, ¿qué es un discípulo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser un discípulo es ser imitador de Cristo. Alguien que camina como Cristo caminó aquí en la tierra. Un discípulo es alguien que obedece los mandatos del Señor Jesús. Un discípulo es aquel que responde al llamado del Señor Jesús. Es aquel que le dice: heme aquí, Señor, dispuesto estoy. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: heme aquí, Señor, dispuesto estoy? Un discípulo dice amén al llamado del Señor. El último mandato que dejó el Señor, escucha, el último mandato, Mateo 28, fue ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Enseñando. Un discípulo sabe que fue llamado también a ser más discípulos. Sí. Pero Jesús tomó a hombres ordinarios que quizá no eran, no calificaban para el hombre. Cuando vemos a los discípulos de Jesús, vemos que no tomó a los escribas. Los escribas eran los que enseñaban la ley, hombres eruditos en la palabra. No tomó a fariseos, tomó a hombres ordinarios, pescadores, cobradores de impuestos, hombres que quizá no tenían Dios puede usar tu vida y te va a formar para que seas un discípulo, porque los discípulos se hacen. Y sabe, la Biblia enseña, Hechos capítulo 6, mira lo que dice, Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la iglesia inicia con discípulos, y crecía la palabra del Señor, y el número de ¿quiénes? Ya no hay multitudes, ya no hay solamente seguidores, ahora hay discípulos. Crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Señor usó a discípulos. Mira lo que dice Hechos 14, 28. Hechos 14, 28. Mira lo que dice. Y se quedaron allí mucho tiempo, ¿con quiénes? Con los discípulos. No con la multitud, con discípulos. Otro versículo, Hechos 18, 23. Hechos 18, 23, mira lo que dice. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando ¿a quiénes? A todos los discípulos. Y podemos tocar más versículos en el libro de los Hechos en relación a esta parte que es discípulos, porque la iglesia la componen los discípulos, los que salen de la multitud, dan el paso de fe, están dispuestos para ser formados por el Señor,
están dispuestos para ser formados por la palabra, están dispuestos a servir a Jesús. Y esos discípulos que salen de la multitud, ¿qué crees? Regresan a la multitud. ¿Para qué? Para hacer más discípulos. No se quedan aparte. No es decir, ya me sacó de la multitud, ya no. Regresas a la multitud. ¿Para qué? Para traer más personas, para que sean discípulos de Jesús. Entonces, un discípulo tiene sus marcas. Hay marcas, tú lo puedes reconocer. Una marca general, o la marca general de un discípulo, anota número 1, es la respuesta al llamado de Dios. La marca general de un discípulo es la respuesta al llamado de Dios. Jesús les decía: ven y sígueme. Y los discípulos respondían correctamente y le seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque alguien que quiere ser un discípulo va a responder correctamente al llamado de Dios. No le va a importar si tiene o no tiene las habilidades. No le va a importar si tiene o no tiene la capacidad. Simplemente dice: aquí estoy, Señor. El Señor te dice: sígueme, y tú le dices: ahí llego, ahí voy. Porque es la capacidad de responder. Por eso muchos no son discípulos, porque no responden correctamente al llamado de Dios. Y dicen: pues es que usted es pastor y yo tengo otros asuntos que hacer. Pero esto no es de que si eres pastor o no eres pastor, o si eres líder o no eres líder, si eres músico, no. Esto es de toda la iglesia tiene que tener esa insignia de: soy un discípulo de Jesús. Imito a Jesús. Respuesta al llamado de Dios. Número 2, segunda marca de un discípulo. La marca es una separación de los estándares del mundo. Está separado, sabe que Dios lo ha separado del mundo. ¿Para qué? Para andar en el reino de Dios. ¿Estás conmigo? Anota la cita, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La Nueva Versión Internacional dice: estamos en el mundo sin ser del mundo. La versión Nueva Internacional. No, es que segunda de Corintios 10, 3. Segunda de Corintios 10, 3. Así déjalo, hijo, nada más. Ya con eso. Muy bien. Primera carta de Juan, mira lo que dice. Primera carta de Juan 2:15. Primera carta de Juan 2:15. Un discípulo sabe que ha sido separado para el servicio de Dios. Sus estándares ya no están en el mundo. Sus valores ya no están en el mundo. ¿Estás conmigo? Sabe que ahora tiene un llamado a ser diferente. Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un discípulo sabe que ha sido separado. Un discípulo sabe que ha sido separado para un propósito específico: servirle a Él. Un discípulo sabe que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por él. No solamente para darle la vida eterna y para perdonar sus pecados, para librarte de la ira de Dios, para librarte del infierno. No, un discípulo sabe que también el Señor lo redimió con su sangre para separarlo, para que ya no viva de acuerdo a los estándares del mundo y ahora viva de acuerdo a los estándares del reino de Dios. Por eso su fundamento es la palabra. Estamos en el mundo, pero no seguimos las reglas, los valores, los principios del mundo. Nosotros seguimos los principios del reino de Dios. El mundo, ¿qué dice? Los débiles no conquistan. El mundo es para los fuertes. Jesús dijo: no, bienaventurados los pobres en espíritu. En el mundo, los estándares del mundo es la primer posición. Yo quiero ser el primero en todo. Yo quiero ser el número 1. Pero Jesús dijo: no,
Si tú quieres ser el número uno, tienes que ser el menor y tienes que servir a tu prójimo. No, yo quiero que me sirvan, dicen en el mundo. Pero el valor del reino dice no. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. ¿Ves cómo es diferente el estándar del mundo o los estándares del mundo a los del reino? En el mundo, hermanos, ¿qué es? Mi opinión vale. Y mi opinión, y tú, no, en el reino no es mi opinión, es lo que el Señor dice. Es lo que Él dice. Mi opinión no me la pide. Es más, te tengo una noticia. El Señor nunca nos ha pedido nuestra opinión. Él pide nuestra obediencia a su palabra. Déjame, se lo digo acá por también un poquito. El Señor no nos pide que tu opinión y que puedas poner tu rollo. No, Dios no pide nuestra opinión. Él pide nuestra obediencia. Es más, ni Jesús dio su opinión. Él dijo, yo solamente hablo lo que el Padre dice que yo hable. Tan. Se acabó. Lo que Él me dice que diga, digo. Y lo que Él me dice que haga, eso hago. Un discípulo sabe eso, hermanos. Una vez a mí mi pastor me dice en una junta, ¿usted qué opina, hermano Víctor? Un tema que estaba tratando. ¿Y usted qué opina? Me dijo mi pastor. Yo le dije, pastor, yo no estoy para opinar, yo estoy para obedecerle. Usted nomás diga, yo lo hago, porque yo entiendo lo que es un discípulo. No, hoy en día, no, cálmate. No. Entonces, un discípulo es diferente, hermanos. Un discípulo sabe escuchar al que lo llamó. Dime, Señor. Pero normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Actuamos y luego vamos, Señor, ¿cómo ves? ¿Hice bien o hice mal? Si son muchos. Ya después de que dan el paso, dicen, ¿cómo ves, Señor? No, el discípulo antes de dar el paso dice, ¿cómo ves, Señor? Porque solamente quiere agradar a aquel que lo llamó, que lo separó. Y el Señor te separó a ti, te llamó a ti. Siéntete privilegiado. Muchos no aprecian ese privilegio. Muchos no valoran ese privilegio. Es un privilegio, hermano, que Dios nos haya apartado. El que no tenía, hermanos, ni la mínima posibilidad de... Bueno, yo hablo por mí. Nunca fui muy... En la primaria yo nunca fui esos que sobresalían. Nunca. Una vez hubo un concurso. Yo dije, yo voy a sobresalir. Porque era de los que todos, quítate. Siempre fui el primero o el segundo de la fila, imagínate. Chiquitillo. Cuando jugaban fútbol, era el que todos se peleaban por mí. Porque me decían, no, hombre, tú quédatelo, no, hombre, tú quédatelo, no, hombre, tú quédatelo. Nadie me quería. Y un día dije, van a saber quién es Víctor Segura. Y me metí al concurso de oratoria. Y me aprendí todo el speech de la expropiación petrolera y Lázaro Cárdenas. Todavía me acuerdo, se la digo. Y entró ese y dije, yo voy a ser alguien. Y saqué el segundo lugar. Porque nada más éramos dos. Nunca fui sobresaliente, hermanos. Llego al Señor. Hubo quien me dijo, tú, servir a Dios. Y luego el Señor puso en mi corazón, deja todo y sígueme. Dejo todo. Miré a mi esposa y me dijo, no, a tu esposa no. De hecho, hoy cumplimos 28 años. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Y que me aguanta, le digo a mi esposa, ¿cómo me aguantas? Toda la gloria es para Él. Hoy en la mañana le dije, ¿cómo me aguantas? Suertudota. Y el Señor me dice, sígueme, deja todo. Y dejé todo, dejé mi trabajo, dejé todo, hermanos. Y me voy a la escuela bíblica.
y tampoco era de los sobresalientes. Alguien me dijo una vez: tú nunca vas a ser pastor, no tienes, no se te ve, tú dedícate a otra cosa. Imagínate cómo estaba mi corazón, hermanos, mi mente, como las luchas que tenía. Pero, hermanos, ¿me importó? Yo estaba siguiendo al que me llamó, y para mí era un privilegio. Dije: no, lo bueno es que no me ha llamado el hombre, me llamó el de arriba. Y una vez alguien me dijo: tú no llegas ni a 5 años de pastor, no tienes cualidades. Lo único que me ha sostenido hasta el día de hoy, primero, es su gracia, la gracia de Dios, y segundo, hermanos, es mi firme convicción del llamado. Mi firme convicción del llamado. ¿Cuál es el problema de muchos? Que su convicción se quebró como una varita. Filipenses 1:6, mira lo que dice. Filipenses 1:6. ¿Estás aquí conmigo? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Persuadido, convencido. ¿Qué era lo que sustentaba el ministerio del apóstol Pablo? Primero, la gracia, porque él decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Segundo, ¿qué sustentaba el ministerio del apóstol Pablo? Que estaba persuadido, estaba convencido. Yo aprendo de los que llegaron a la meta, hermanos. Yo no me fijo en los que se quedan a la mitad del camino. No tengo mirada para mirar a los que se quedan. Yo miro a los que llegaron a la meta. Y Pablo dijo: he cumplido la meta, he guardado la fe. A esos yo sigo. Ese ejemplo es el que tomo. Y él dice: estoy persuadido, estoy convencido. Ahora, no sé si decírtelo, pero te lo voy a decir. ¿Va? Te lo voy a decir. ¿Te parece? Va. ¿Qué rompe tu convicción? Pregunto, ¿qué es lo que rompe la convicción? Pablo dice: yo estoy persuadido, yo estoy convencido, hermanos, del llamado de Dios. Yo estoy convencido que el Señor me sacó de entre la multitud y me hizo su discípulo. Y honro, hermanos, ese privilegio. Honro el privilegio que Él me ha dado. Pero ¿qué es lo que rompe la convicción? En estos tiempos hay algo que rompe la convicción. Ahí te va, anótala. Distracciones. Distracciones. Muchos no son discípulos, no están caminando bajo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque perdieron su convicción. Platicaba con mi esposa hace un rato y le decía: ¿a cuántos hemos visto que Dios los quiere levantar? Venimos platicando en 15 años que tenemos sirviendo al Señor, 16 años, perdón, ya ni sé ni cuántos, soy feliz. Decía: ¿cuántos hemos visto que Dios los quiere? Y lo vemos y Dios quiere hacer cosas en esta persona. Y de repente desapareció. Se llamaba. ¿Dónde están? Abortaron la misión. Y hablábamos, ¿por qué? Distracción. Un discípulo está enfocado. Un discípulo tiene su enfoque, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Un discípulo no tiene tiempo para distracciones. Un discípulo sabe discernir.
¿Por qué se distraen? Por falta de discernimiento y por inmadurez. ¿Cómo caes en las garras de las distracciones? Por falta de discernir y por falta de madurez. Vamos a la Biblia, porque te veo así como que, ¿a poco sí? Vaya conmigo a la Biblia. Aquí lo traigo anotado. Lucas capítulo 10. Vaya conmigo, Lucas capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer el 1 al 2 y luego el 4 al 7. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él envía discípulos. Y les decía: la mies a las verdades mucha, mas los obreros. Un discípulo, hermanos, se pone el overol. Y los líderes dijeron amén. Un discípulo, hermanos, se pone el overol, agarra la pala, sabe que tiene que labrar la tierra. Un discípulo toma el arado, no se queda sentado en la silla, porque sabe que la herramienta de su trabajo no es la silla, es el arado. Aleluya. Un discípulo, hermanos, es asignado por Dios y sabe que es un obrero. No puede solamente estarse llenando de información, sabe que tiene que llevarla a la práctica. Un discípulo, hermanos, es un obrero que sabe que la tierra se tiene que labrar para que el sembrador salga y siembre la semilla. No solamente se acerca a Dios para decirle: bendíceme que necesito. Por eso el Señor dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los discípulos son pocos, los obreros son pocos. Me pregunto, ¿dónde andarían todos los demás discípulos? Si eran, dijo por ahí mi abuelita, eran reteartos. Lo vimos en Marcos capítulo 3, ¿no lo vimos? Grandes multitudes le seguían. Pero el Señor dijo: todos me siguen, pero no todos me sirven. Todos me siguen, pero no todos se ponen el overol. No todos son obreros. Hace falta discípulos. Versículo 4 les dice: id. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Porque un discípulo sabe escuchar instrucciones. No hago nada de lo que el Señor no me haya pedido. Siguiente versículo: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Porque un discípulo sabe, hermanos, que es un portador de la paz de Dios, que ha sido llamado, hermanos, para reconciliar, al ministerio de la reconciliación. Versículo 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. No se pone sus moños. Aleluya. Hay muchos que se ponen sus moños. A mí cuando me dicen, bueno, ahorita que no se puede salir o que no se puede, me llaman o me hablan, oiga, ¿qué pide usted para salir? Oh, pues nomás llévame y yo le echo ganas, pero no pide nada especial, no tengo por qué pedir nada especial. Donde me pongan, ahí duermo. Lo que me des, como. Ay, pero no va a haber ofrenda. No voy por ofrenda. Yo tengo quien me bendice, el de arriba y los de Topo Chico. Eso es la verdad. Y dice: entra ahí, porque el obrero es digno de su salario.
Y por si no queda claro, ve conmigo a Mateo capítulo 10, mira, ya para terminar. Mateo capítulo 10, pasaje paralelo. Vamos a leer el versículo 1 y luego el versículo 5. Entonces, llamando ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿A quién llama el Señor? No a cualquiera, a sus discípulos. Les da autoridad. Solamente un discípulo, hermanos, tiene autoridad. Solamente un discípulo es portador de la autoridad de Dios sobre su vida. ¿Cuántos tienen autoridad? Los discípulos tienen autoridad. Y mira lo que dice: les da autoridad sobre ¿quiénes? Espíritus inmundos, o versión Chavo del 8, espíritus chocarreros, para que los echasen fuera. Y mira, un discípulo tiene autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora vamos a leer el versículo 5 al 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana a los enfermos, limpia leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Versículo 9 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué les estaba diciendo el Señor en estos 2 pasajes? A donde yo los envío, no se distraigan. Eso es lo que les está diciendo. Yo te envío a una misión, a un propósito. No te distraigas. ¿Sabes cuántos caminando en ese propósito se les ha parecido la distracción y han dejado atrás su propósito? Les dice: no lleves dinero. Ya como en estos tiempos ha preocupado esa parte. Aleluya. Cómo vuelve loco al hombre esa parte, ¿verdad? El no tener dinero. Pero aquel que sabe que es discípulo sabe lo que la Biblia dice: el obrero es digno de su salario. Yo trabajo para el Señor. El Señor me pagará, porque Dios paga y paga bien. No vayas para allá, no vayas para allá. ¿No les dijo eso? ¿Qué les está diciendo? No te distraigas, no te distraigas. Muchos 3 meses atrás iban bien en su propósito. Apareció esto, se distrajeron, dejaron a un lado su propósito. Se quebró la convicción que tenían. Tan fácil se quebró su convicción y abortaron la misión. Eso no es un discípulo. Un discípulo, a pesar de lo que esté al frente, él no mira el problema, él mira a Jesús que lo llamó. Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante, dice: puestos los ojos en Jesús, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él. Jesús no estaba mirando la cruz, no estaba mirando los azotes, no estaba mirando todo el dolor. Él estaba mirando el gozo delante de él.
el resultado que iba a venir de su sacrificio, la salvación, la restauración y la reconciliación del hombre con Dios por medio de su sacrificio. Pero ¿cuántos tan fácil dejan de mirar su galardón y comienzan a ver otras cosas? Comienzan a distraerse. La distracción, amada iglesia, va a impedir tu avance. La distracción va a impedir que tú llegues a tu meta. Y si tu meta es Jesús, ten cuidado con la distracción. Pablo lo dice en otras palabras: no habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Sabes a cuántos he visto que Dios los levanta y alcanzan a otros, ganan almas? ¿Sabes a cuántos he visto? Pero nada más aparece la distracción. Sí, así. Distracción puede ser algún lugar, distracción puede ser alguna cosa, o distracción puede ser alguna persona. Vienen a ser descalificados. El que servía, el que ganaba almas, el que hablaba del reino, vino a ser descalificado. ¿Por qué? Porque hay muchas bendiciones que cuando no se disciernen, te das cuenta que en realidad eran distracciones. Oh, está muy serio este asunto. ¿Cómo me acuerdo de la frase de nuestro hermano Antonio? Sí, suena muy espiritual. Esa frase como me impactó. Es más, hasta la hice mía, ya la registré. Yo la inventé. No se crea. Pero es una verdad. Es que Dios me ha bendecido y quiere que le dedique tiempo acá. Ajá. Recuerda, la distracción ataca al que no discierne y al que no madura. Mientras no disciernas y no madures, vas a ser presa fácil de la distracción. Así vas a caer. Y la distracción va a impedir que tú llegues al cumplimiento de tu propósito en el Señor. Y si tú dejas de perseguir tu propósito, tú no te imaginas cuántos se quedan también atrás. Porque detrás de ti vienen familias. Detrás de ti vienen generaciones que van a ser salvas. Pero si tú caminas en el propósito de Dios. Si tú caminas en el propósito de Dios. Yo ya no lo hago por mí, hermanos. Yo ya lo hago por los que vienen detrás de mí. Yo lo hago por los que vienen detrás de mí, hermanos. Porque si yo dejo de avanzar en mi propósito y permito que las distracciones quiebren mi convicción, nada más te recomiendo que leas el libro de los Jueces, capítulo 2. Una vez que el pueblo de Israel, los que entraron a Canaán, los que miraron las maravillas de Dios, murieron. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, después de ellos se levantó una generación que no conocía a Dios, no conocía la obra. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que se fueron tras dioses ajenos. Hubo una distracción. Cuando tú dejas de avanzar en tu propósito como discípulo y te distraes, familias que vienen detrás de ti se quedaron también sin conocer al Señor. Que Dios quiere usarte a ti, amada iglesia. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Pero necesitamos ser discípulos. ¿Estás conmigo? Proverbios 4:25, mira lo que dice. Proverbios 4:25. ¿Me prestas 5 minutos? Tus ojos miren lo recto y diríjanse en sus párpados. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Hacia lo que tenemos hacia adelante.
Y hacia adelante tenemos nuestro llamado, el supremo llamamiento en Cristo Jesús, el galardón. Hacia adelante. Un discípulo mira hacia adelante, no tiene capacidad para mirar hacia atrás. Mis ojos están aquí al frente, no hay nada acá atrás. ¿Sí sabías? No me enteré porque acá no tengo nada que ver. Yo tengo que ver para allá, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pero ¿cuántos no dejan de mirar hacia adelante por una distracción? Pastor, tenemos que trabajar. Sí, es cierto, pero no se te olvide que Él es nuestro proveedor. No se te olvide que Él cuida a su pueblo. Hoy leímos Deuteronomio 8, no recuerdo qué versículo, Deuteronomio 8:10 creo, 8:10 en el devocional. El rema fue: y te saciarás, te saciarás, te saciarás. Yo pensé que iban a decir amén, recibo esa palabra. Te saciarás, te saciarás. Porque el Señor sacia a su pueblo, sacia a los que le sirven, sacia a los que caminan en un propósito bien definido, sacia a aquellos de los que no se distraen a causa de una pandemia. El Señor te saciará. Entonces, ¿qué te está distrayendo? ¿Qué te está distrayendo últimamente? ¿Un problema? Porque un problema es un distractor. Y el diablo gana ventaja de eso. Cuando te mira ahí clavado en el problema, dice: de aquí soy, vamos a desgastar a este hermanito. Y por eso has andado cansado, por eso has andado ansioso, por eso has estado enfermo. Un problema te distrajo. ¿Sabes cuántos dejan de servir a Dios por un problemita? Yo no conocía los problemas, hermano, y como dijo aquel: hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Yo no sabía, hermano, lo que era tener un bronconón hasta que llegué aquí. Dijo el Señor: échele, mijo, para eso fuiste llamado. Échele. A la primera, hermanos, yo ya quería tronar pistolita. A la primera ya me quería ir. Yo dije: no, hombre, vámonos. Estaba mejor allá en Miami. Pero sabes, han pasado 9 años y no he tenido 1 ni 2, y sé que no van a ser los últimos, hermano. Pero no por un problema me voy a distraer del propósito de Dios. No por un problemita, hermano, voy a dejar de servir a Jesús. Voy a quitar el overol. No, espérate. Estando persuadido, hermano, yo estoy persuadido de mi llamado. Soy un discípulo. Pero ¿cuántos, hermanos, dan la espalda tan fácil por un problema? Y ni le quiero remover porque salen las avispas. Pero pues yo he visto gente que por un detallito, ¿dónde está? Estaba. Como decían por ahí: ¿y dónde están los que dicen aleluya? Ahí anda por ahí. Todavía anda uno que otro que dice aleluya. He visto así, hermanos. Y no hablo de otra iglesia, hablo de aquí. Y no es indirecta, es directa. ¿Sabes por qué? Porque su convicción era una ramita que tan fácil
se rompió. Porque cuando tú eres un discípulo, hermano, estás dispuesto a seguir adelante con tal de agradar a aquel que te llamó. No te distraigas, amada iglesia, y le voy a dejar aquí para tener para la otra semana. Todavía no termino. No te distraigas. Jesús les dijo a sus discípulos: a donde vas, ahí sea tu objetivo. Cumple tu llamado. No veo líderes. ¿Dónde están los líderes? Uno, nada más uno, gracias a Dios. Uno. Y los demás, distraídos. No habiendo sido heraldo, venga a ser descalificado. Aguas. Dura palabra. Pero los discípulos, hermanos, no se ofenden. Al contrario, dicen amén. Le voy a atorar hacia adelante. Ya tomé el arado, no voy a voltear atrás. Esa es la iglesia, hermano, que tiene peso, que tiene poder y autoridad. Esa es la iglesia, hermano, que cuando predica agua, porque esa es la iglesia que cuando trabaja, hermanos, hasta la misma tierra, hermano, tiembla. ¿Quién se quiere levantar como discípulo? Póngase de pie, por favor.